Bien, chicos, continuamos entonces con nuestro curso de campos electromagnéticos. Ahora avanzamos al capítulo 8. Este capítulo 8 es bien largo, así que vamos a dividirlo en dos partes. Vale, bueno, comencemos. Hoy vamos a hablar de fuerza magnética. Ya la vez pasada definimos el campo magnético y algunas de sus propiedades, y acá vamos a seguir con las analogías. Si recuerdan, la fuerza eléctrica, la que llamamos eléctrica, es la carga multiplicada por el campo eléctrico. Aquí de manera similar vamos a tener la carga, pero la fuerza magnética solamente actúa en cargas que se mueven, es decir, tengo que tener asociado una velocidad y pues obviamente tengo que tener información de mi campo a la cual estoy llamando la fuerza, en este caso magnética. Y la condición pues es que es a través de un producto vectorial. De esta manera la llamada fuerza de Lorentz, que es la fuerza producida por un campo electromagnético sobre una carga en movimiento, pues tiene las dos componentes, la parte eléctrica y la parte magnética. Si hago esto de manera diferencial, pues tengo una carga diferencial que se mueve, y eso hace que tenga para el caso magnético esta forma de la fuerza. Eso me lleva a una de las aplicaciones más chimbitas que hay para esta fuerza magnética, y es el efecto Hall. El efecto Hall hace que aparezcan diferencias de potencial eléctrico a partir de un campo magnético atravesando, en este caso pues es un plano con corriente. Entonces fíjense qué es lo que sucede. Yo tengo el plano con corriente y le voy a poner corriente. Listo, en esta dirección, esta dirección, que yo puedo conseguir de dos maneras: mandando cargas positivas en la misma dirección de la corriente, o mandando cargas negativas en dirección opuesta a la corriente, porque por notación sabemos que la dirección de la corriente está dada por la dirección de movimiento de los portadores de carga positivo, ¿vale? Por eso este caso. Sin embargo, la física es bien diferente, bien interesante. Si yo pongo un campo magnético en el eje vertical y estudio qué pasa con estos portadores de carga, como estos son positivos por regla de la mano derecha del producto cruz, esto me va a aparecer esta fuerza hacia acá. Es decir, a medida que la corriente va acá, que esos portadores de carga positivo se mueven a través de este plano, debido al campo magnético ellos van a hacer esto que está aquí, como un movimiento parabólico. ¿Va a seguir pasando la corriente? Sí, porque hay un movimiento neto de cargas. Pero debido al campo magnético, ellas se van a intentar mover hacia este lado del plano, lo que implica que al lado izquierdo nos va a quedar un exceso de cargas opuestas, en este caso negativas. Entonces tengo una diferencia de potencial entre estos dos lados, que es diferente al caso de que los portadores de carga sean negativos. Si los portadores de carga negativos vienen en esta dirección, debido al campo se van a ir así, otra vez por regla de la mano derecha. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Los portadores de carga. Y además, debido a la presencia del campo magnético, estoy viendo que la diferencia de potencial se invierte. Estas diferencias de potencial son las que se llaman voltajes de Hall en el efecto Hall. ¿Ok? Bien. Volvamos aquí a seguir discutiendo qué pasa con la diferencial de fuerza. En el capítulo 5 nosotros veíamos cómo la densidad de corriente se define a partir de la densidad de carga volumétrica multiplicado por una velocidad de esa densidad de carga volumétrica, ya cuando definíamos la corriente, ¿no? Por tanto, si yo quiero saber el de Q, tenía que definir esta densidad volumétrica, multiplicarla por el volumen. Estas dos cosas son las que sabemos. Entonces, si yo pongo esto en el diferencial de carga, pues ¿qué me queda? Ejemplo, el de Q lo reemplazo por esto
Y como aquí tengo información de la velocidad, es lo mismo que tener información sobre la densidad de corriente, ¿vale? Por tanto, yo puedo indicar que un diferencial de fuerza magnético va a estar en términos de ¿quién? De la densidad de corriente. Interesante, ¿no? Y van a ser proporcional también al volumen. Como este J de B se puede escribir dependiendo de la geometría, pues yo puedo tener J de B para cosas volumétricas, K de S para cosas superficiales e I de L para líneas. ¿Vale? Eso es lo que queremos ver acá. Entonces yo tengo, aparte de este diferencial de fuerza, lo tengo superficial y diferencial de fuerza lineal. Ahora, cuando yo quiera fuerza total, lo único que hago es integrar y tengo entonces estas de acá, ¿vale? En esta última lo que yo hago es aplicar las propiedades del producto cruz, ¿cierto? A cruz B es lo mismo que menos B cruz A. Y ya, lo único que hay que tener cuidado es que en la línea, cuando considero el I de L, mi integral es sobre una línea cerrada, sobre un circuito. Acá sí puede ser superficial o volumétrico, pero el caso particular de líneas es que son líneas cerradas. Ahora consideremos la fuerza de un campo magnético constante, importante porque si es constante puede salir de la integral, sobre una línea con corriente, que es efectivamente lo que tengo. Si yo saco este de acá, ¿vale? Aquí quizás es un menos, ¿no? Me falta un menos por acá. Si yo saco este señor de acá, me queda menos la integral de I de L. Si la corriente es constante, también en la I sale la integral y me queda la integral de L, que sería L. Y por eso esta fuerza me queda así. Cuando yo saco la magnitud, pues yo recuerdo que la magnitud de este producto cruz es la magnitud del primer vector por el segundo, por el seno del ángulo que hay entre los dos, ¿no? Eso es matemática básica. Entonces miremos un ejemplo acá. Tenemos que tener en cuenta algo. Yo quiero calcular la fuerza que siente esta espira cuadrada que está en el plano XY, que lleva 2 miliamperios de corriente, pero el campo no va a ser uniforme. Porque cuando es uniforme es bien breve, solo esto y ya. La gracia es que no sea uniforme para que yo pueda mirar aquí cómo sacar las integrales. Va a ser entonces producido por este alambre con corriente de 15 amperios en el eje menos Y. ¿Cómo sé que no es uniforme? Porque el campo magnético depende de la distancia. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos la clase anterior de cómo calcular el campo de una línea con corriente? Va como 1 sobre R, donde R es la distancia. Entonces fíjense que esta parte de la espira cuadrada está más cerquita que esta parte de acá. Por tanto, el campo que sienten va a ser diferente, ¿vale? Entonces miremos cómo funciona. El campo magnético, mire, lo que les decía entonces, depende como 1 sobre la distancia. Como estamos sobre el eje X, pues lo estoy llamando en vez de R, X. Y para ese caso, usando la regla de la mano derecha, va a ir en dirección Z. Entonces ya conozco la dependencia espacial del campo producido por esta línea con corriente. Es la corriente sobre 2πx. Usando la ley de Ampère se puede sacar fácil, ¿no? Si ya tengo I, lo reemplazo, entonces tengo todo, solo depende de X. Y el campo que necesito para la fuerza es el campo B. Vamos a calcularlo simplemente con el mu sub 0, porque esto es en el vacío, ¿no? Aquí me dice el espacio vacío.
Entonces me queda esta expresión ahí. Simplemente cuando reemplazo los valores, recuerden que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces se van ahí unas cositas y ya me queda este término de acá. Ahora sí vamos a entrar a calcular la fuerza. Recuerden que aquí hay un campo, pero aquí hay otro. En todos lados va en z, eso sí es verdad. Entonces es perpendicular aquí en cada lado. Pero el vector es diferente a medida que me muevo en x. Si lo hiciera bien, estos tendría que hacerlos grandes y estos más chiquititos, porque va como 1 sobre x, ¿vale? Y aquí como que crece hasta llegar al otro, algo así sería. Pero miremoslo en detalle. Tengo que calcular esta integral, ya tengo la información del campo y ya tengo la información de esta y también. Entonces lo único que resta es mirar cómo se comporta este dl, comparándolo con respecto a mi espira en cuanto a la corriente. Fíjense que la corriente va así en este tramo, así en este tramo, así en este tramo y así en este tramo. ¿A qué voy? Por ejemplo, en este lado mi dl es menos de y. Acá mi dl es de x. Acá mi dl es de y. Acá mi dl es menos de x. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y de dónde a dónde? Pues depende de los puntos en los que estamos definidos, ¿no? Bien. Y ya, pare de contar. Entonces miremos. Empecemos en x igual a 1 hasta x igual a 3. Es decir, voy a agarrarlo así. Este es el campo. Ahí el de él es de x, en dirección x. Y voy de 1 a 3. Luego voy, cuando x es constante, voy desde y igual a 0 hasta y igual a 2. ¿Sí lo ven acá? Y igual a 0 a y igual a 2. Y mi dl es de y. En el otro trayecto voy de x igual a 3 a x igual a 1. Ahí está. ¿Vale? Y acá me falta un menos, ¿no? Falta un menos de x. Menos de x. Aunque creo que no es necesario porque ya lo tengo en los límites de integración. De todas maneras avancemos y vamos mirando. Y el otro voy de y2 igual a 0 hasta, desde y igual a 2 hasta y igual a 0. Pongámoslo aquí, y igual a 0. Listo. Entonces reemplazamos los valores, Acá voy de 1 a 3 con un logaritmo. AZ cruz AX es AY con un, recuerden, si yo tengo X, Y, Z, ¿vale? Este es el producto punto positivo, Z cruz X es Y, perfecto, ahí lo tenemos. Luego tengo Z cruz Y, que es menos AX, ahí está, menos AX, y tengo la integral que es Y, porque es la integral sobre dy. Y en el otro caso vuelvo y tengo AY porque es Z cruz X. Y en el otro caso tengo Z cruz Y que es menos AX. Entonces ahí ya tengo como la definición completa de eso. Acá, lo que hacemos ahora es simplemente evaluar. Este me queda el logaritmo de 3 sobre 1 y este me queda el logaritmo de 1 sobre 3. Como son inversos, recuerden que aquí yo puedo hacer propiedades. Esto me queda logaritmo de 1 menos logaritmo de 3. Logaritmo de 1 es 0. Este menos logaritmo de 3 se va con este logaritmo de 3. Y me queda solamente estos términos de acá. Menos 2 tercios más 2. ¿Vale? Esto es como si fuera 6 tercios. 6 tercios menos 2 tercios es 4 tercios. ¿Vale? Y luego 6 dividido en 3 es 2, por 4, 8. Ahí tengo absolutamente todo ya hecho. Y me queda menos 8 en X, en dirección X. ¿Qué significa eso? Que la fuerza sentida por esta espira es en esta dirección, en X. Ni en Y, ni en Z, no. Es en esta dirección, que es paralela a este plano
en donde estoy y es perpendicular a la dirección de la corriente. Miremos fuerza entre elementos de corriente diferenciales, es decir, alambre chiquitito. Si tengo un alambre acá y otro acá, con una corriente, digamos, aquí y acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo se manejan esas fuerzas? Bueno, pues si yo tengo un punto 2, antes de empezar eso, si yo tengo un punto 2, lo vimos la clase anterior, y tengo una línea con corriente aquí, y agarro un diferencial de corriente en este lado que llamo el punto 1, de manera que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es este R12, yo sé calcular ya el campo magnético en ese punto debido a este diferencial de acá, que es con Biot-Savart, ¿no? Entonces tengo I1 de L1, que sería este pedazo, cruz este vector que está acá, que es el vector unitario en dirección 1, 2, sobre 4pi R12 cuadrado. Eso ya lo vimos. Fíjense que el diferencial de fuerza depende del I de L y del campo que es producido por otro elemento con corriente. ¿Vale? Eso es importante. Es el campo. Si yo quiero medir la fuerza sobre un elemento de corriente, dentro de un campo magnético, ese campo magnético está producido por otro elemento con corriente. ¿Vale? Entonces, como ahora estoy hablando de dos diferenciales de corriente, pues este será producido por un diferencial de corriente. ¿Cuál es la forma? Pues bueno, ahora miremos, porque ahora tengo como si fuera un doble diferencial. Si hago que esto sea diferencial por ser un pequeño elemento, pues tengo como un doble diferencial. A este I de L lo voy a llamar I2 de L2. ¿Ok? Y al dB va a ser la densidad de flujo magnético en el punto 2 causado por un elemento con corriente en 1, que está relacionado a lo que hallamos acá, ¿no? Acuérdense que B y H se relacionan entre sí. ¿Listo? Bien. Entonces, avancemos. Si ya tengo esta expresión matemática para el diferencial de fuerza, la relación entre B y H es esto, la densidad de flujo y el campo magnético. Y me queda simplemente uniendo esto con el μ sub 0 con este que está acá, ¿vale? Entonces yo tengo el I2 de L2, que es donde estoy midiendo la fuerza, y el campo que se produce ahí en el punto donde estoy midiendo la fuerza. Recuerden, esto es como si tengo mi diferencial 2, este es el punto 2, este es el punto 1, los dos tienen diferenciales de corriente y yo quiero medir la fuerza acá. ¿Qué tengo que tener aquí para medir la fuerza? Tengo que tener la corriente, que es I2 de L2, esa información la necesito, y además necesito el campo magnético aquí, la densidad de flujo magnético. Este es el producido en 1 y actuando en 2. ¿De dónde viene? De acá. Por eso tengo esos índices ahí. Esta es la corriente que me permite ver la fuerza, y la fuerza va a estar inherente a un campo magnético producido en I1. ¿Vale? Por eso va de 1 a 2. Y esa sería mi ecuación diferencial de fuerza. Miremos un ejemplo, lo que les decía. Yo voy a tener en el punto 1 un diferencial aquí y en el punto 2 otro diferencial. Tengo el R12, entonces miremos cómo nos quedaría esto. Suponiendo estos puntos de acá, que el punto 1 es 521, el punto 2 es 185, y 1 de L1 es menos 3 en y 2 de L2 es menos 4 en Z. ¿Vale? Miremos a ver cómo, pues aquí nos dice la fuerza, pero miremos cómo funciona la cosa. Es solo reemplazar. Mi sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, este 4pi, tal. Luego necesito I1, I2 de L2. Entonces mire, I1 de L1 es menos 3y, que es el que lo pongo acá. Esto me lo voy a llevar acá y lo pongo juntos, que está aquí. El I2 de L2
es este menos 4az, que ahí está. Vean que hay un producto cruz ahí metidito y acá hay otro producto cruz. Y necesito solamente el vector unitario de R12. Si R12 es esto, recuerden que esto es simplemente x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Fíjense que aquí tengo 1 menos 5 es menos 4, 8 menos 2 es 6, 5 menos 1 es 4. Y si tengo el vector, puedo hallar el vector unitario dividiéndolo entre su magnitud. Y eso es lo que pongo acá. ¿Vale? Este es AR12. Sencillo. Hacemos los cálculos. Y cruz x me da menos z. Y cruz y es 0. Y cruz z me da x. Y entonces ahí podemos mirar cuál es la forma correcta, ¿no? Acuérdense, y cruz x es menos z, cruz z es 0, y cruz z es x, a z cruz x, esto va a dar como a y, que es efectivamente lo que tenemos ahí. Entonces lo que hay que cuidar son dos productos cruz o vectoriales, y ahí ya encontramos la respuesta. Solo cuestión, de nuevo, como en todo el curso, de tener bien claro mi posición espacial en las tres dimensiones. ¿Qué pasa si ya no quiero hallar fuerza infinitesimal, sino finita? Entonces, pues esta ecuación, ¿dónde está? Acá. Pues se me vuelve simplemente, en vez de dl, porque mire dónde está el diferencial, solo en el df y en el dl. Esto no es diferencial porque la corriente es la corriente y el campo puede o no puede ser diferencial. Entonces, para que no sea diferencial, lo único que hago es evolucionar de f a f y evolucionar de el de L a L. Y ya. Eso es lo que vamos a trabajar acá. Listo, sería IL cruz P. Entonces, calculemos eso. Como ya tengo algo diferencial, que sería esto, si yo quiero una cosa finita, pues llego y hago la integral sobre las dos diferenciales de línea. Cuidando que en el contexto lineal, siempre que yo tenga integrales de línea, tengo que ponerla en el contexto magnético de corriente, tengo que poner integrales cerradas, porque necesito circuitos cerrados. Si el circuito está abierto, no hay corriente, entonces no hay nada. Por eso estas integrales, si ustedes ven, aparecen cerradas, ¿vale? Pero es exactamente la misma función matemática. Mu 0 y 1 y 2, 4pi, aquí el dl2, cruz dl1, tal, ¿vale? Es decir, si quito estas dos, es como si fuera df. Vale. Para este ejemplo, fíjense, yo voy a tener misma corriente, diferente sentido, para dos alambres separados a una distancia d. Es bastante sencillo. Entonces yo, si me pongo a analizar esta fuerza, por ejemplo este alambre, entonces lo que es I1 4pi y esto equivale al campo magnético producido por este alambre en este punto, y eso tiene una forma concreta, que es I sobre 2pi, la distancia que hay, exactamente a como empezamos. Entonces yo puedo decir que al hacer esta integral, no tiene mucho lío, esta integral, la fuerza en su magnitud va a ser mu 0 i cuadrado sobre 2pi d. ¿Por qué i cuadrado? Porque las dos corrientes, el problema me dice que son iguales, y esta es la separación. Entre más separación haya, menos fuerza va a haber. Si hay fuerzas, yo puedo hablar de torques, es decir, rotaciones para hacer motores magnéticos o electromagnéticos. En este caso magnéticos, porque se da debido a la fuerza magnética. La fuerza y el torque en un circuito cerrado. ¿Qué sabemos? Esto sabemos de la fuerza, ya lo hemos visto arriba.
facilito. Si el B es uniforme, lo que mencionábamos, puede salir de la integral y me queda esta integral del dl. Si el circuito es cerrado, el dl es igual a 0 cuando está solo, ¿vale? En otras palabras, para B constante, circuito cerrado, la fuerza es 0. Fuerza neta. No quiere decir que no haya fuerzas, puede haber fuerzas, solo que la suma de fuerzas es 0. Si el B es uniforme, sí o sí, la fuerza neta es diferente de 0. De eso no hay lío, ¿vale? No hay otra opción. Si está dentro de la integral, esa vaina no me da 0. Aquí, en este caso, con el campo uniforme, si bien es cierto, la suma de fuerzas es 0, lo que les decía, puede haber rotación, en otras palabras, torque. ¿Cómo es eso? Miren acá. ¿Cómo se define el torque? El torque con respecto a un punto de rotación, de acuerdo a una fuerza aplicada en un punto P de brazo R, es igual a R cruz F. ¿Listo? Si F vale 0, pues el torque es 0 para una sola fuerza. Pero si tengo más de una fuerza, yo puedo tener varios torques con respecto al mismo eje. ¿Listo? R1 cruz F1 y R2 cruz F2. ¿Vale? Si F2 es igual a menos F1, la suma de fuerzas es igual a 0. Lo que les decía aquí. La fuerza neta es 0. Pero el torque no va a ser 0. Va a depender de las fuerzas y de los brazos. Para este caso particular, el F2 es menos F1, entonces aquí me queda un menos. Y me queda en términos de esta distancia entre puntos y la fuerza F1. Otra vez, yo puedo tener una fuerza neta igual a 0, pero puedo hacer que una espira rote. Miremos este ejemplo del torque sobre una espira cuadrada. Entonces vea dónde está la espira, está en el plano XY. Tiene de alto de Y y de ancho de X. Si yo mido el torque, recuerden que el torque se mide con respecto a un punto de rotación. Si yo mido el torque con respecto a esto, pues mis brazos van a ser estos de acá, a cada espira. Aquí es menos de Y medios en Y. Aquí sería de X medios en X. Y lo contrario, ¿no? Aquí sería positivo de Y medios en Y. Y aquí sería negativo de X medios en X. ¿Vale? Estos son como los brazos para tenerlo en cuenta. Entonces analicemos. Supongamos que el campo magnético, el vector de flujo de campo magnético, que es B, lo doy en el punto O de esta manera. Tiene componente en las tres direcciones. Entonces miremos, sobre esta línea con corriente, mi fuerza va a ser I de X, porque vamos en dirección X. ¿Sí? Miren dónde va la corriente, va así. Entonces la corriente aquí va en dx. I de X en X cruz el campo en ese punto, ¿vale? Entonces me queda I de X y hago el AX cruz esto. El único que me sobrevive, fíjense, este se va, me queda X cruz Y Z, y X cruz Z es menos Y. Entonces, como la distancia 1 es menos un medio de Y en Y, yo puedo hallar el torque 1 multiplicando este con este, ¿vale? Y obtengo esto. Es una multiplicación facilita. Similarmente en el 3, lo único que cambia es la dirección de la corriente. Aquí era I de X en X, ¿vale? En este caso va a ser I de X en menos X. I de X es menos X. Fíjense que es R3 cruz de F3. Aquí este se vuelve positivo.
y aquí me sale el negativo que les decía, ¿vale? Y voy a obtener exactamente el mismo valor. Verifiquen ahí conmigo. Es decir, el torque acá y acá es exactamente el mismo, con signo y todo. Recuerden que el torque, si es a favor de la manecilla del reloj, es positivo, si es en contra, lo contrario, si es a favor es negativo, si es en contra es positivo. Eso quiere decir que la suma de estas dos, pues como son medios, me queda completo. De manera similar, en el T2 y en el T4 voy a obtener a esto de acá, ¿vale? Y lo voy a poder sumar, este con este, me queda esto. Factorizo lo que puedo factorizar y me va a quedar en Y y en menos X, que lo puedo decir como un AZ cruz B0. Verifiquemos eso, ¿no? Si hago AZ cruz X, ¿qué me da? Me da Y, que sería este. Si hago AZ cruz Y, me da menos X, que sería este de acá. Y AZ cruz Z, pues me da 0. Entonces, doble chulito porque se confirmó. De esta manera, yo puedo identificar algo. Fíjense que el de X de Y no es más que un de A, ¿vale? Y si yo llego y acomodo el de A con AZ y vengo y verifico otra vez en dónde es que está la espira, como está en XY, ese AZ sale de la página. Sale de la página. Es como si acomodara acá la espira y el de Z va hacia allá, el AZ. Eso me lleva otra vez a la noción de la cantidad vectorial diferencial, en este caso, de superficie. Acuérdense que nosotros definimos el área como perpendicular a la superficie. En este caso, esa perpendicular es en dirección Z. Y la magnitud, pues, es el de área de A, de X de Y. De esta manera, pues vemos que el torque es entonces la corriente por el diferencial de área por el campo magnético en ese punto. Usando ese torque podemos mirar otra definición en términos de una cantidad que nos va a servir más adelante. Entonces aquí siguen las analogías. Acuérdense que en el caso de eléctrico definíamos una cantidad nueva en la materia que iba a ser la polarización. Aquí y hablamos del momento dipolar, los dipolos, ¿vale? Acá vamos a definir algo similar, que es el momento magnético. Recuerden, en el caso eléctrico teníamos momento dipolar como Q de L, ¿cierto? Acuérdense, si yo tengo un más Q y un menos Q, el momento dipolar es este P desde la negativa hasta la Q, en donde están separados una distancia de L. ¿Vale? Ese es el momento dipolar. Y el torque allá lo veíamos como el momento dipolar cruz el campo. Aquí yo voy a definir este pedazo de acá, I de S, en analogía con esto, para que yo tenga el torque como un momento magnético veces el campo, o el flujo de campo en este caso. Y de esa manera me queda definido ese momento dipolar. En el caso eléctrico veíamos cómo ese momento dipolar eléctrico me daba información de la polarización. Acá vamos a ver que este momento magnético me va a dar información de la magnetización. Estas son características de la materia, ¿vale? De la materia. Para campos uniformes, uno puede integrar esto, el campo sale de la integral, o más bien como que la integral queda solo ahí, y me queda simplemente una magnetización, ¿vale? Un momento magnético total, perdón, este es un
Momento magnético diferencial, ese es un momento magnético total. Veamos este ejemplo. Yo tengo una espira cuadrada y tengo un campo magnético que va en esa dirección, toda charra. Ahí me lo dan. Es el ejemplo, son los datos. Es inventada la cosa. ¿Vale? Si usamos esta ecuación I S cruz B, pues es cuestión de mirar, ¿no? Si miren las coordenadas. Esta esquina es 1, 2, 0. O sea, el área es 1 por 2, que es 2. Y va en dirección Z porque es perpendicular a la espira. ¿Vale? Bien. La corriente es 4 miliamperios, ahí está. Y el campo pues me lo dan. Entonces es literal hacer un producto cruz sencillito. Esto me queda entonces en esta dirección. ¿Cómo se interpreta? Pues si me queda en la dirección X, quiere decir que estamos rotando alrededor de un eje paralelo al eje X. Es decir, esto está rotando así. ¿Vale? Tiene sentido por la dirección de la fuerza. Si usamos la definición formal de R cruz F, pues debería obtener exactamente lo mismo, ¿no? ¿Quién es F? F es IL cruz B sub 0. Entonces calculemos. Vamos por lado y lado. Vean que aquí esto fue rapidito. Esta es más larga, pero nos debe dar lo mismo. Entonces tengo sobre este lado 1, la fuerza va a ser la corriente. ¿Quién es el L? Pues es este pedazo de acá, pero esto vale 1 en dirección X. ¿Vale? Cruz el B sub 0, que sería este que no cambia nunca, ¿vale? Porque es constante. Entonces calculo esta fuerza y me da esto, milinewton. Para el lado 3, este L3 es inverso a este L1, por eso pongo L3 igual a menos L1. Entonces la fuerza 3 pues va a ser simplemente con un menos, esta, pero positivo, ¿sí? El lado 2 tengo algo similar. ¿Quién es L2? Pues es 2 en Y. Hago el producto cruz, tal. Y el lado 4 es lo mismo, pero con un menos. ¿Vale? Es decir, que la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Vale? Bien. Ahora sí miremos el centro de masa. Acá. Que es donde yo puedo calcular los brazos. Si no, no puedo calcular ningún brazo. Bueno, yo me puedo hacer en cualquier lado, ¿no? Pero usamos el centro de masa porque es más breve. Y usamos lo mismo de antes. Recordar que esto es 1 y esto es 2. Es decir, este brazo es un medio en Y. Este brazo es menos un medio en Y. Este es 1 en X y este es menos 1 en X. Pongo eso ahí. Ahí está. Hago los productos cruz y me dan 4.8. Como me tiene que dar. ¿Vale? Es un poquito más largo, pero se ve, se entiende que la definición formal y la definición con el momento magnético pues son equivalentes, pero es mucho más efectivo usar la del momento magnético. Pues obvio, ¿no? Aquí lo sacamos en 2 pasos, aquí tuvimos que usar como 8 pasos, hasta más. ¿Vale? Entonces, lo que les decía, tenemos la magnetización. ¿Con qué se come esto? Entonces yo tengo el campo magnético, ¿vale? ¿Cuál es la fuente de campo magnético? Pues cargas eléctricas en movimiento, es decir, corrientes, ¿vale? Eso me lleva pues a las corrientes encerradas, a la ley de Ampère Maxwell, que me dice que una corriente encerrada es igual a la integral de campo magnético alrededor de una línea cerrada, ¿vale? Bien. Ahora tengo un nuevo vector que es el vector de magnetización. Esa magnetización tiene otro tipo de fuente que son las llamadas cargas en movimiento atadas o en inglés bound. Eso me da paso a una corriente atada o una E-bound, que es lo que tengo acá. De manera análoga, ese campo de magnetización tiene una ecuación similar a la ley de Ampère. ¿Por qué? Pues porque está ligada a una corriente. Entonces fíjense la estructura, ¿no? Tengo una corriente, eso me produce un campo magnético.
una corriente encerrada alrededor de una línea. Y acá tengo una corriente atada y me da un vector magnetización. El momento magnético, que es I de S, como lo veíamos antes, ¿vale? Si yo tengo n dipolos magnéticos por unidad de volumen, yo puedo decir que el momento magnético total, aquí estoy haciendo analogía, ¿no? En el caso eléctrico nosotros veíamos momentos dipolares, varios, y llegábamos y los sumábamos y obteníamos el vector polarización. Acá quiero hacer lo mismo. Al sumar todos los momentos magnéticos, yo puedo obtener el vector magnetización. Pero antes de eso, pues tengo que irme a este momento magnético total. Y la definimos efectivamente como el momento magnético dipolar por unidad de volumen. Entonces, 1 sobre delta V cuando delta V tiende a 0, que me da entonces en este caso n dipolos idénticos. De manera que este vector m tiene las mismas dimensiones que el vector h, que es amperio sobre metro. ¿Vale? Bien. Entonces tengo que modificar la ley de Ampère para medios materiales. De la misma forma en que D, el vector de flujo magnético, era epsilon 0 E más el vector polarización, ¿se acuerdan? Que este P tenía estas mismas dimensiones. Pues acá voy a tener algo similar. Voy a tener que tengo una corriente debida a unas cargas libres y tengo una corriente debida a las propiedades del medio. De manera similar al campo eléctrico que teníamos. Un campo asociado al espacio libre y un campo asociado a la polarización de los materiales. Esta suma de esas dos contribuciones me da la corriente total, y esta corriente total es la que entra en la ley de Ampère de esta forma, B sobre mu sub 0 de L. ¿Vale? Bien. Miremos entonces cómo nos queda esta ley de Ampère. Entonces, si yo despejo I, que es esta, la de las libres, me debe quedar la total y la de la corriente atada, que es propiedad del material. Entonces, la total ya sabemos por ley de Ampère qué es esto. Y la de las atadas también acabamos de ver que la puedo definir como una integral sobre una nueva cantidad vectorial que se llama la magnetización. Como esto es lo que uno mide, la de libres, con el amperímetro y tal, pues por eso lo estoy despejando. Esa es como la corriente fundamental. Entonces me queda B sobre mu sub 0 menos M al comparar esto y al unirlo mejor. Esa corriente fundamental es la que me define el campo magnético H. ¿Vale? Una cosa es H y otra cosa es B. De la misma manera que una cosa es D y otra cosa es E. ¿Listo? Bien. Al comparar encuentro una nueva definición del campo magnético. Me queda en términos del flujo de campo magnético y el vector magnetización. Si yo estoy en el vacío, es decir, no tengo ningún tipo de material, ni magnetización, ni momento dipolar, pues esta se me vuelve 0 y vuelvo al original, que es la definición concreta. De la misma manera que acá, ¿no? Epsilon 0 E más P. Si estoy en el vacío, P se me vuelve 0 y me quedo con la que conozco, epsilon 0 E. Entonces yo puedo decir que lo que conocía para la corriente de movimiento de cargas libres lo puedo generalizar para la magnetización. Entonces tengo la corriente atada, me queda en una densidad de corriente atada, la corriente total con una densidad de corriente total y la corriente fundamental con una densidad de corriente J fundamental.
Y así como tenía el rotacional de B igual a la densidad de corriente total, tengo algo similar para la densidad de corriente atadas en términos de la magnetización. Y vuelven las analogías. En el otro caso decíamos que los medios lineales se consideraban, al poner el vector de polarización en términos de una susceptibilidad eléctrica proporcional al campo eléctrico, y definíamos el epsilon, ¿no? Que era epsilon sub 0 más esto de acá. Acá es lo mismo. Ahora, isotrópico y lineal, yo puedo escribir este vector de magnetización en términos de algo que se conoce como la susceptibilidad magnética. Al ponerlo acá, ¿vale? Despejar B y tal, yo encuentro esto que está acá, que es un mu sub R. Ese mu sub R es la permeabilidad relativa, ¿vale? Y la permeabilidad pues va a ser mu sub 0 por mu sub R. De manera análoga que teníamos allí, perdón, que era epsilon 0, epsilon relativa, ¿vale? Esta es la permeabilidad, esta es la permitividad. Vean que la analogía es directa. Entonces, de manera general, en medios materiales, el vector de flujo magnético es la permeabilidad multiplicada por el campo magnético. Aquí era similar. Tengo el campo eléctrico multiplicado por la permitividad, es este vector de flujo de campo eléctrico. Miremos un ejemplo. Un material ferroso operando en modo lineal con este campo y un mu relativo de 50. Como yo conozco el mu relativo, yo soy capaz de calcular la susceptibilidad magnética, porque pues lo despejo de aquí y ya. O sea, la susceptibilidad es 49. Como este campo me lo dan, yo puedo despejar H, el vector de flujo magnético, yo puedo despejar H, tan, y obtengo el campo. Como ya tengo H, MR y susceptibilidad, pues yo puedo calcular el vector de magnetización, que sería los 49 por este H que acabamos de encontrar. Y vean que aquí el vector magnetización es muchísimo más grande que el vector de campo magnético, ¿vale? Esto es un ejemplo muy sencillito de cómo se trabajarían estas cosas. ¿Qué pasa si el material es anisotrópico? ¿Qué significa isotrópico? Que en todas las direcciones es lo mismo. Si es anisotrópico, el mu, que es la permeabilidad, se me vuelve una matriz. Porque si miro en dirección XX, en XY, todo puede ser diferente, ¿no? Y entonces, mi vector de magnetización va a ser mu por H, como ya lo vimos acá. Perdón, esto aquí me quedó charro. Sí. Yo creo que aquí me equivoqué. Este debe ser B, ¿no? Este debe ser B, para que tenga sentido. B. Mu por H. Porque eso es lo que es B. Aquí mu por H. Entonces este mu se me va a volver es una matriz. Por un vector, pues me da otro vector. Eso no tiene sentido. Que sea la M solita. La M está relacionada a H, sí. Pero en este caso yo quería decir era B. ¿Vale? Quizás veamos un ejemplo en presencial de esta parte anisotrópica. Listo. Entonces, vayan haciendo lo que son los ejercicios de este capítulo, ¿no? Entonces, tarea, ejercicios de 8.x hasta esta parte, ¿no? Que es más o menos un poquito más de la mitad del capítulo. Listo, chicos. Ahí hablamos. Muchas gracias.